Hechos capítulo 13 es la segunda parte y he titulado esta sección La misión y la oposición, porque siempre que Dios empieza una obra, siempre va a haber oposición por el enemigo, siempre va a haber oposición espiritual, siempre va a haber quien se oponga a la obra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre garantiza la victoria a los que predican la verdad y se mantienen fieles. Siempre que usted trate de hacer algo para Dios, va a haber oposición. Siempre que nuestra iglesia intente avanzar, va a haber oposición externa o puede haber hasta lucha espiritual interna. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. El diablo siempre quiere detener a los siervos. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque muchos creen que si hay oposición, entonces la obra de Dios no está avanzando. O muchos creen que en la obra de Dios no debe haber oposición. Dicen, si Dios está contigo, no vas a enfrentar oposición, pero al leer las Escrituras, en cada narración nunca vemos tal cosa. Siempre que avanza la obra de Dios, el diablo quiere detenerla. Y eso también aplica a usted. Cada vez que usted tome decisiones para servir a Dios, viene la oposición. Siempre que usted determine tratar de hacer lo correcto, va a venir la tentación. Van a venir pruebas, van a venir situaciones que le van a querer desanimar. Usted tiene que mantenerse firme en la verdad. Usted tiene que seguir adelante. La obra de Dios es muy importante. Ahora, este mensaje es muy importante porque la resistencia no es señal de fracaso, sino que es evidencia que el Evangelio está penetrando a donde realmente importa y donde el diablo no quiere que vaya. Hemos visto en los últimos versículos una iglesia madura en Antioquía. Vimos un llamado muy claro del Espíritu Santo. ¿Y a quiénes escogió el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo. Y ahora bajo la dirección divina y la aprobación de su iglesia, ellos son enviados a la misión. Y de eso se trata entonces la lección de hoy. Vamos a ver entonces, número 3, el inicio del primer viaje misionero. Este pasaje marca el comienzo formal del primer viaje misionero enviado por una iglesia local bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta no es una iniciativa humana, esto no es una emoción momentánea, no es un proyecto personal, es una obra organizada, enviada y dirigida por Dios. Aquí vemos 4 elementos fundamentales del inicio de esta obra evangelística bíblica. Note conmigo, letra A, el envío bajo la dirección del Espíritu. El envío bajo la dirección del Espíritu, versículo 4 de Hechos 13 dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y ahí navegaron a Chipre. El texto no dice que fueron enviados por entusiasmo, por necesidad económica, ni por ambición ministerial. Cuando una persona es enviada, debe ser enviada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien dirige la obra, pero la iglesia reconoce y confirma ese envío. Le recuerdo, una persona no puede simplemente decir, Dios me está llamando, pastor, ya me voy, que los hermanos me apoyen porque ya me voy. No funciona así. El Espíritu Santo es el que empieza no solamente a dar el deseo, a preparar al hombre, lo prepara espiritualmente, lo dota, pero la iglesia lo aprueba y la iglesia ora y la iglesia debe apoyar. El movimiento es inmediato. Note que hicieron, descendieron, después navegaron. Toda obra verdadera comienza con una dirección divina. Cuando Dios envía, Él también respalda. Cuando Dios envía, Dios es el que va a proveer los medios. Cuando Dios envía, Dios habilita. Toda obra verdadera comienza con una dirección divina. La iglesia, recuerde, no debe producir misioneros por presión, sino por dirección espiritual. En la obra de plantar iglesias, el Espíritu Santo guía al tiempo correcto y al lugar correcto. Ahora tomo estos pasajes porque es muy bueno enseñar lo práctico, especialmente de plantar iglesias y empezar nuevas obras. Porque hay muchos en su emoción, y le hemos dicho ya, la semana pasada hablé bastante de ello, por la emoción de pastorear, salen sin estar preparados. O por la necesidad que los pastores vemos California tiene una gran necesidad. Hay muchas ciudades donde usted puede pasar y quizás no hay suficientes iglesias bíblicas. Y usted me pregunta, ¿cuántas
iglesias debería haber en Santana? Yo diría unas 50, 100 iglesias bíblicas de sana doctrina que evangelicen. Y aún así no rasparíamos ni siquiera la superficie de la cantidad de gente que hay aquí. Lo que más necesitamos sí es siervos de Dios, pero no por la necesidad. Entonces se enviaría a un misionero. Tiene que ser ordenado por Dios. Tiene que ser acomodado al tiempo de Dios. Vaya a Hechos 16. Quiero que veamos del 6 al 10. Cómo es que Dios obraba en este tiempo y aún sigue obrando así de esta manera al día de hoy. Un varón me dijo en una ocasión, yo quiero ir a predicar. Digo, qué bueno, pero necesitas prepararte. Él me dijo, me queda poco tiempo. Ya tengo edad y no me quedan muchos años. Le dije, si usted siente así, esa no es una razón por qué ir, porque me queda poco tiempo. En una ocasión yo escuché, y lo escuché de un mismo hombre decirlo desde el púlpito, una reunión de varones y está público en línea. Él dijo esto, él dijo, yo me iban a deportar, entonces me hice pastor. Y así no me deportaron. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo envió? No fue Dios, entonces, ¿quién fue? Su necesidad. En Hechos 16:6 dice así la Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos estaban dirigiendo hacia Asia, dice el Espíritu Santo, no allá. Dice el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice después ahí? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Ellos intentaron ir a 2 lugares, pero ¿quién les detuvo? El Espíritu Santo. Quizás ellos al observar veían una gran necesidad y decían, en Asia no hemos escuchado que alguien vaya y predique, pero el Espíritu Santo los prohibió. Hasta que Dios le dio una visión a Pablo, donde él pudo con seguridad saber que Dios lo estaba dirigiendo hacia este lugar. Mira Corintios 16, versículo 9 en su bosquejo, dice, porque se me ha abierto puerta grande, ¿y qué? Y eficaz, pero mire, y muchos son los adversarios. Ahora nosotros ponemos en práctica esta parte, la puerta que se ha abierto. Es una oportunidad, pero todo tiene que ser bañado en oración, con ayuno, con la dirección de su pastor y ver al hombre probado, calificado, trabajando, sirviendo y saber que este hombre vive en santidad, en rectitud y no va a fracasar cuando esté allá. No es porque sea dotado y sabe hablar, sabe predicar, quizás canta bien, quizás es una persona que apoyó económicamente y por eso dicen lo vamos a enviar. Tiene que ser una persona que el Espíritu Santo confirme con su palabra y la aprobación del liderazgo para hacer la obra de Dios al tiempo de Dios. Y a veces comparto cosas personales porque quiero que usted sepa que detrás de la enseñanza y mi corazón es hacer las cosas bien para cuando otro venga y quiera hacer las cosas, la debe hacer bien. En el 2012 yo ya estaba casado, tenía una hija, la segunda venía en camino. Yo fui y le pregunté a mi pastor, le dije, ¿qué tengo que hacer para que tú un día me envíes? Y él me tuvo que preparar por 5 años más. Cuando llegó ya al 5º año, él era el que andaba buscando las propiedades. Él era el que andaba llamando a pastores para que nos apoyaran. O sea, él era el que ahora estaba siendo dirigido por Dios para establecer una iglesia local. A veces escucho de muchos que batallan simplemente para empezar y nadie los recibe. Yo le pregunto a algunos de ellos, ¿tu pastor te está enviando? Y una vez estaba un caballero en la iglesia de mi pastor y estaba sentado en el frente. Pasé y lo saludé y tuvo una muy mala actitud. Dije, ya con eso, ya, imagínense, es un misionero y está buscando que lo apoyen y tiene una mala actitud. De perdida debería actuar como un buen cristiano para que lo consideraran el apoyarlo. ¿Sí me estoy explicando? En su mejor comportamiento, de perdida en ese momento, pero ni así. Y bueno, nos mostró una carta de su pastor y su pastor es un predicador que yo conocemos y tiene muy mala fama.
¿Cuál es la mala fama? La mala fama es que él le da la carta a quien sea. Entonces yo empecé a indagar y preguntar. Yo era el asistente principal de mi pastor, con su autorización, llamé a ciertos de su iglesia. Él dijo, sí, ese hermano anda mal y el pastor nada más lo está mandando para que se vaya. Tomamos la carta, mira, la rompimos en 1000 pedazos y la echamos a quemarse en lo más profundo del infierno. Porque Dios no va a bendecir una persona que no está preparada, una persona que Dios no lo está enviando. Alguien puede venir, pero yo quiero ser enviado donde quiera, nadie me quiere enviar. Esa es la puerta del Espíritu Santo que te está diciendo, tú no eres para esta obra. ¿Sí me estoy explicando? Porque así es como debería ser. Vamos a suponer, aquí en nuestra iglesia un día Dios levanta y llama a un hombre que se llama Santiago, James. El hermano James va a ir a plantar una iglesia. Y toda la congregación, yo no estoy diciendo que tiene que quedarle bien a todos, pero generalmente todos van a decir, James, Dios lo va a usar. Y cuando digamos, vamos a ayudar a James, vamos a levantar una ofrenda, la iglesia va a cooperar. Y va a decir, amén, James, que Dios bendiga y use a James. Y cuando James regresa a casa, James, ¿cómo te va? Está tremendo, allá estoy en San José. Acabo de poder rentar un local nuevo y estamos expandiendo y todos contentos por James. Pero no, James ya se va. ¿Cómo? ¿Quién? Qué bueno que ya se va. O de repente que usted encuentre que James le está llamando, ven a mi servicio aquí en mi casa. ¿Cómo? Pero James, ¿cuándo te enviaron? El Espíritu Santo me envió. Pero no fuiste aprobado. No necesito la aprobación del hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tienen que saltar, desobedecer la Biblia y usar otros pasajes para confirmar su llamado. ¿Sí me estoy explicando? Estoy tratando de ser muy, muy cuidadoso en este asunto. Es mejor que pasen 20 años y no enviemos a nadie que enviemos a 10 y los 10 fracasan. ¿Sí me estoy explicando? Y que usted también después no le diga a alguien, le convenza, le diga, tú eres clave, acá tú tendrás oportunidad, acá sí Dios te va a usar y se va a ir con un divisor. Con alguien que abrió una iglesita ahí, sin ser enviado. Dice, pastor, ¿se molestaría? No, yo no estoy aquí, si se van, que se vayan. No, para mí no hay problema. No hay problema que nos sirvan, porque yo quiero que los que estemos aquí es porque Dios lo puso en nuestro corazón. Los que estamos aquí estamos para servir, alineados a la visión que Dios ha puesto en esta iglesia. Y hay momentos que no cuadramos, no quedamos. Dios le bendiga, hermano. Yo a veces digo, hay iglesias de diferentes sabores, estilos acá, estilos acá. Este es nuestro estilo, bíblico, doctrinal, evangelístico, la gran comisión, santidad y separación, de eso se trata aquí. Si no, siga su camino. No hay problema, sigue siendo mi hermano. Dame la mano y mi hermano serás. Pero cuando ahora estamos tratando de enviar, preparar, recuerde, enviados bajo la dirección del Espíritu Santo. Letra B, escriba conmigo ahí el campo inicial del ministerio. ¿Hacia dónde se dirigieron? Hechos 13:4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron ¿a dónde? A Chipre. Ahora, Chipre no fue elegido al azar. Esa era tierra conocida por Bernabé. Porque Bernabé, dice la Biblia, que era natural de Chipre, en Hechos 4:36, si me acompañan allá. Ahora, la verdad es que Dios muchas veces comienza usando conexiones previas, contextos conocidos, puertas abiertas, y sin duda yo creo que Bernabé tiene una carga por los de su pueblo, los de Chipre. Dice Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces vemos que Dios usa a veces geografías estratégicas y esas conexiones que él quizás tenía atrás, quizás podía llegar, ya tenía un lugar donde vivir, tenía conocidos y no hay nada malo en eso. Hay algunos que regresan a su propio pueblo y yo creo que eso es muy bueno. He visto asiáticos regresar a Camboya, han regresado a Laos, han regresado a Tailandia. ¿Cuántos mexicanos no han regresado a su pueblo, a su tierra? ¿Y cuántos no han regresado a Sudamérica a regresar a lo conocido? Porque ya saben que ahí van a alcanzar a gente. Un pastor, un misionero que está en Ecuador, él salió de aquí de Ontario con el pastor Salazar, se llama el pastor Saraguro.
Y él llegó a Ecuador. Y en Ecuador empezó a evangelizar. Él era natural de Ecuador, evangelizar a sus propios familiares. Y uno de sus sobrinos fue salvo, recibió al Señor, se bautizó, empezó a servir, fue y se preparó en México, se casó con una mexicana y regresó a Ecuador a empezar una obra. Y es misionero que apoyamos nosotros, Pastor Pablo Wanga. Entonces, mire cómo Dios puede usar a una persona simplemente por regresar a lugar estratégico, algo conocido. Y yo pienso que esa era la estrategia de ellos. Pues vamos hacia Chipre y de ahí nos lanzamos. Recuerde que la obediencia comienza con el primer paso concreto y era ir, salir. Orando conmigo, letra C, el mensaje central de la evangelización. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Cuál era su estrategia? Y esto es bueno para cada persona que empieza una iglesia. En Hechos 13, versículo 5, dice así la Biblia: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Note que el centro del ministerio no fue música, no fue espectáculos y no fue programas sociales. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué anunciaron en este pasaje? La palabra de Dios. Ahora, no hay nada malo en lo que acabo de mencionar. No hay nada malo en tener un buen ministerio de música. No hay nada malo en tener programas sociales y ayudas. Pero eso no debe ser el fundamento de un ministerio. Siempre debe ser la predicación de la palabra de Dios. Y eso también lo digo porque he escuchado estrategias y parte de mi experiencia como pastor llegó siendo asistente de mi pastor. Por 12 años trabajé con él y en dado caso él me daba el trabajo de vetar a los misioneros y les hacía preguntas. Una de las preguntas que le hacía a ellos es: ¿qué experiencia tienes en el ministerio? ¿Qué has aprendido y cómo lo estás poniendo en obra? ¿Qué has hecho para discipular a la gente? ¿Has trabajado con adultos? Y la mayoría de ellos, tristemente, lo que han hecho son dos cosas: trabajar con niños o trabajar en la música. Y de ahí no tienen más experiencia. Tienen buen corazón. Quizás no tienen falsa doctrina, arraigados, no están a veces muy bien, pero cuando se trata de la experiencia, les hace falta lo más central, es predicar y enseñar la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que va a hacer ahora en una nueva zona? Tiene que predicar. Y esto lo hablé con un hermano que en su iglesia ha enviado a muchos. Y dice que cuando ellos se van, se frustran. Y cuando regresan expresan su frustración. Dicen: aquí la gente que yo traía se quedaba. Allá llevo gente, pero no se queda. La diferencia es que ahora que antes llevaban la gente y alguien más les predicaba. Alguien más les ministraba. Llegaban a un edificio ya hecho, ya bonito. Ya tenía sus baños, tenía sus clases. Ellos solamente se encargaban de invitarlos, venían y recibían todo lo que necesitaban y se quedaban. Pero ahora que Él es el pastor, como no puede darle lo que necesitan, que es la palabra de Dios, Él decía a la gente se iba. Y es un patrón muy, muy repetido. Note aquí, quiero que vea algunas observaciones. El mensaje fue la palabra de Dios. ¿El lugar dónde fue? En la sinagoga de los judíos. ¿Y cuál era el método? ¿Qué hacían? La predicación. La evangelización bíblica no consiste, recuerde, en entretenimiento, sino en proclamación. Algo que muchos jóvenes predicadores siempre me hacen es esto: ¿cómo yo puedo mantener la atención de la gente? Entonces muchos tienen que ser entretenidos y piensan que tienen que entretener a la gente. Pero la verdad es que tenemos una voz y es todo lo que tenemos. Ese es nuestro instrumento principal. Pero mi trabajo no es entretenerlo a usted. Mi trabajo es enseñarle la Biblia. ¿Y su trabajo es qué? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es? ¿No saben? ¿Por eso no aprenden? El primer trabajo suyo es venir con una disposición de querer aprender. Usted debería orar antes de venir a la iglesia. Y cuando ya está aquí en la casa de Dios, usted debe orar en su corazón o puede arrodillarse y decir: Señor, háblame al corazón. Yo vine a recibir palabra de Dios. Y tercero, debe estar atento. Y debe estar escuchando. Y debe estar haciéndose preguntas. Debe observar lo que yo estoy observando. Y debe hacer aplicaciones. Señor, ¿qué quieres enseñarme? Usted debe estar dispuesto a querer después aprender. Un buen estudiante aprende y se nota, toma notas, está escuchando. Especialmente aquellos que dicen que quieren ser predicadores. Cuando nunca toman notas, nunca serás un predicador efectivo ni maestro. Te lo voy a decir, esa es la verdad. Pero cuando alguien viene con el deseo, quiere aprender,
y está escuchando y el predicador hace una pregunta. Yo sé, pastor, yo sé. Tiene que venir con la disposición. ¿Por qué? Porque es la forma en que te va a tener crecimiento. Con una disposición de querer aprender, pero no solamente ser oidor, sino ser hacedor. Yo no vengo nada más a informarle, yo vengo a que Dios obre y transforme su vida. La iglesia que Dios usa es una iglesia que enuncia la palabra. Es muy fácil tomar decisión en cuál es una iglesia bíblica, a dónde debo ir. No es si tengo amigos ahí, no es si tengo familia ahí, no es si me entretengo ahí. La pregunta es, ¿predican la palabra de Dios ahí? Y el mundo ya está al revés. A veces vienen y dicen, ahí no se sintió el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Yo no entiendo cuál Espíritu ha de ser. Nosotros que hemos evangelizado, hemos tenido muchos visitantes. Una de las reacciones negativas que tiene nuestra iglesia, dicen, no sentí el Espíritu ahí. Y para ellos, ¿qué es el Espíritu? Pues es mover la calaca, es lo que es el Espíritu para ellos. Y es sentir el corazoncito que se movió, pero el Espíritu Santo no obra así. No hay nada aquí en las Escrituras. Bernabé y Saulo no hicieron esto, Jesús nunca lo hizo. El Espíritu Santo obra por la palabra de Dios. Si usted sale de algún caso con su corazón acongojado, usted salió redarguido, triste, molesto, hasta diciendo, ¿quién le dijo al pastor? Lo dice por mí. Es el Espíritu Santo hablándole a usted. Ahí se sintió el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios debería ser el fundamento y la razón principal de cómo se edifica una iglesia y cómo se mantiene a la gente correcta, a la gente que quiere aprender. Sin la palabra no hay fe y tampoco puede haber entonces salvación. Porque la fe nace ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 17? Lo conocemos de memoria, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, note que no solamente es oír. ¿Qué es la otra parte? ¿Cuál es? Es creer. ¿Usted cree la palabra de Dios? Mire, Hebreos 4:2 dice la Biblia, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos. Hablando, el escritor habla de los hebreos, de los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Este versículo muestra tres verdades claras. El mensaje aquí en Hebreos muestra que fue anunciado el mensaje claro a los hebreos. Ellos oyeron, pero no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no creían. Note que tampoco, ya un entre paréntesis aquí, no dice que no les aprovechó porque no fueron escogidos, regenerados o no fueron ellos iluminados. No, porque ellos no la creyeron, ellos rehusaron creer. El problema no fue la falta de elección, fue ni la falta de regeneración previa, fue falta de fe. Entonces, Saulo y Bernabé están predicando en la sinagoga a judíos y esta es su estrategia. Va a ver que ellos llegan a un lugar y el primer lugar donde ellos se acercan es a donde están los judíos. Muchos de ellos van a escuchar, van a oír, pero no van a ser salvos, no porque Dios no quiso, sino porque ellos no creyeron. Más abajo en este capítulo 13 vamos a ver lo que significa que los gentiles fueron ordenados para vida eterna, porque es otro pasaje muy fuerte en lo que es el ámbito reformado, donde dicen que Dios arbitrariamente los colocó para ser salvos. Note que está hablando en todo el contexto. Cuando habla de judíos, ellos oyeron, pero no les aprovechó oír, porque ¿qué les faltó? Les faltó fe, les faltó creer. Entonces el predicador fiel no se preocupa si la gente cree o no. ¿Qué debe preocuparse? ¿Por qué cosa debe preocuparse el predicador? Declarar la verdad, decir la verdad. Y Dios obra y ellos van a creer o no van a creer. Por eso no es muy difícil eso. Cuando alguien comprende eso, entonces no se frustra si no ve resultados que aparentemente piensa que debe tener. Con tal de que sea fiel a Dios y a su palabra, Dios hará su obra. Y los que son fieles, ya hablando de los salvos, fieles a querer estar en una iglesia bíblica, van a venir a una iglesia que enseña la palabra, que su enfoque es enseñar la palabra. Como este viernes vamos a enseñar a parejas sobre la palabra. Usted está casado, aquí le vamos a esperar este viernes a las 7. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber juegos? No va a haber juegos, va a haber palabra de Dios.
¿Va a haber comida? No va a haber comida, va a haber palabra de Dios. Y va a aprender usted lo que es un matrimonio bíblico. Ese es doble filo, porque algunos no, entonces no voy. Y por otros, ok, voy a querer hacer lo que Dios dice. Por eso, personalmente, si llega o no me llega, no interesa, porque la persona al final es usted la que va a beneficiar o la que va a perder. Si usted quiere aprender, usted tiene que venir con la disposición. Note el equipo en la obra. Llevaron a Juan Marcos con ellos. En Hechos 13:5, al final dice, tenían también a Juan, ¿de qué? De ayudante. Hechos 13:5. ¿Qué dije? ¿Dije otro pasaje? Estaban escribiendo. El texto añade un detalle importante. Tenían a un muchacho de ayudante. Aquí podemos aprender claramente que Dios no se opuso a eso. La obra misionera nunca fue diseñada para un solo hombre. Ninguna iglesia funciona con un solo hombre. Siempre la obra de Dios fue en equipo. Y podemos ver algunos principios. Hay líderes, hay colaboradores y hay ayudantes. Todos son necesarios. Note en Hechos 12:2, quiero que vea quién es este Juan Marcos, porque usted ya sabe, algunos de ustedes ya hemos hablado de los estudios, Juan Marcos va a fallar, pero aquí está sirviendo. Y Dios forma obreros en el proceso. Él era un joven de una familia aparentemente acomodada en Jerusalén, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vemos que la mamá de Marcos tenía una casa grande, una mujer quizás de dinero, y ella prestó su casa para la iglesia. Entonces él venía de una bendición. En Colosenses 4:10 vemos que era sobrino de Bernabé. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿qué dice después ahí? Sobrino de Bernabé. Recuerde cuando Saulo y Bernabé fueron a llevar una ofrenda especial a Jerusalén, cuando regresaron a Antioquía, se llevaron a Marcos con él. Yo me imagino a Bernabé muy alegre y emocionado, porque ahora su sobrino está sirviendo ahí. Y yo creo que a todos nosotros nos da alegría y gozo ver a nuestros hijos o a nuestros familiares servir al Señor. No hay más grande gozo que ver a nuestros hijos andar en la verdad. A ver a mis hijas servir me da gozo, o cuando veo a unos sobrinos, tengo un sobrino que es un muchacho así, es menor que mi hija, pero es un muchachón así, junto con su hermana tocando los instrumentos y saliendo a evangelizar. Eso siempre da gozo. Y sinceramente, la familia es una gran bendición cuando sirven el ministerio con uno. Pregúntese usted también, cuando hay un negociante, ¿a quién le confía más? ¿A alguien con talento, alguien que es dotado, o a un hijo? ¿A quién? ¿No están conmigo o no? ¿No hay negociantes de aquí o qué? Sí. Es un hijo. Y el hijo trabaja con su padre mejor que un empleado común y corriente. El hijo ve el negocio de otra forma. Él quiere que el negocio triunfe. Por eso él trabaja sin paga. Él va y él hace entrega, se queda más tarde, porque él lo está haciendo en forma familiar. Ahora, esto no estamos diciendo que el ministerio se hereda, tampoco. No puede decir como él es un hijo de un pastor, él tiene que ser, o él va a ser, o él tiene derechos. No, no es así tampoco. Lo que le estoy diciendo es que hay un gran gozo cuando un siervo de Dios ve a sus hijos querer servir a Dios también. Y Bernabé, yo creo que tenía ese deseo de ver a su sobrino servir, y se lo trajo a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Y en vez de decirle, sabes que regrésate, porque yo ya me voy, te vas a quedar solo aquí, quizás les dijo, ¿por qué no nos ayudas? Vamos a necesitar un ayudante. Y ese era ahora, yo creo, un predicador de entrenamiento. ¿Por qué? Porque lo ve después siendo útil al Señor. Él aún fue el escritor del evangelio que lleva su nombre, el libro de Marcos. En Josué 1:1 se nos enseña que servir bajo un hombre de Dios es un paso esencial para llegar a ser un hombre de Dios. Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, ¿siervo de quién? De Jehová. ¿De quién es siervo Moisés? De Dios, correcto, ¿verdad? De Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién? Moisés. Y aquí Dios le está dando liderazgo a un hombre que se llama Josué. Josué es llamado servidor de quién? De Moisés. Y Moisés es llamado servidor de
Y Jehová, note entonces que siempre en las Escrituras, y para probárselo vaya a Hechos 19:22, podemos ver que hay un tiempo de formación. Los profetas principales tenían siempre a un profeta pequeño. Usted puede ver eso con Elías, tenía a Eliseo. Eliseo tenía a Giesi. Y los otros profetas, puede usted verlos a través de las Escrituras, siempre estaban entrenando. Eliseo tenía un grupo, se llamaba los hijos de los profetas. Y una persona para llegar a ser un líder efectivo debería estar debajo de un pastor. Debería saber lo que es ser un pastor y tener un mentor. En Hechos 19:22 dice así, y enviados a Macedonia, a dos de los que le ¿qué? Ayudaban. ¿Quién es el primer nombre ahí? Timoteo. ¿Sí sabemos quién es Timoteo? Timoteo llegó a ser un pastor en Éfeso. Y él estaba ahí predicando la palabra. Y Pablo le escribió a él 2 cartas, primera y segunda de Timoteo. Pero aquí él no es un pastor. ¿Es qué? Es un ayudante. Es una persona que ayuda. Me preocupa ver que hay quienes no ayudan, no son ayudantes, pero quieren pastorear. No saben lo que requiere ser un siervo. No saben lo que requiere servir bajo otro liderazgo. Si usted no es un buen seguidor, no será un buen líder. Eso es un principio clave en las Escrituras. En Mateo 20:26 nos enseña el corazón del servicio. El servicio es la grandeza. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es nuestro más grande ejemplo de servicio? Es Jesús. Siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, Él sirvió. Fue un siervo. Recuerden, no todos predican, pero todos pueden servir. Pero sí, todos los que predican deben meramente aprender el servicio. La obra necesita enviados, necesita ayudantes, necesita servidores. Número 4, vamos a continuar del versículo 6 al 13. La oposición satánica al Evangelio. En este pasaje encontramos una realidad constante, es constante en la obra de Dios. Dios abre puertas y Satanás intenta ¿qué? Cerrarlas, siempre. Y el Evangelio nunca avanza sin resistencia. Yo lo pude ver personalmente al ver a mi padre plantar la iglesia en Anaheim. Pero él comprendía esto, él me enseñó esto. Hay resistencia, pero eso nos dice una cosa buena. ¿Qué nos dice eso? El diablo no se opone al que está en el sentido equivocado. El diablo no molesta al que no hace nada. El diablo no busca desanimar al que no tiene nada de influencia espiritual. Siempre está tratando de detener a los que están haciendo algo. Y es algo verdad, no, el Evangelio nunca avanza sin resistencia. Siempre que un siervo de Dios, ya puedo decir un pastor o misionero, enfrenta resistencia, oposición, problemas, pruebas, Dios lo está moldeando y lo está haciendo un mejor pastor. Le está dando un corazón sensible. Porque muchos jóvenes predicadores luego quieren subir y aventar fuego y Elías, aquí estoy. Y no tienen compasión. No entienden lo que es ser bondadosos en la predicación, equilibrio. Yo fui culpable de eso también hace muchos años. Y eso uno tiene que empezar a moldear y a crecer, pero aún ya siendo pastor, Dios empieza a moldear y a moldear porque uno no sabe lo que es ser pastor hasta estar ahí. Es como ser un casado. Usted no sabe lo que es ser casado hasta que ya está ahí. No importa cuántos libros leas del hermanitas, los hombres no leen libros del matrimonio. Déjenle digo ahorita. O sea, es una probadita para el viernes. Todos los libros de amor y de romance, las mujeres lo compran. El hombre no le importa esas cosas. Usted tiene que saber, mi hermana, que somos muy diferentes. Y no puede cambiar al hombre. Es imposible. Puede cambiarlo por fuera su ropita, pero por dentro no lo puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar?
a cambiar es la palabra de Dios. Y la oposición que viene muchas veces a los matrimonios es por no seguir la palabra de Dios. Usted tiene que comprender una cosa, y le digo esto de todo corazón. La persona que anhela el obispado tiene que saber que hay una oposición y empieza desde adentro en el hogar. Luego viene en la iglesia, viene de afuera, viene por presión económica, viene por presión del pecado, tentaciones. Hay una oposición que va a tratar de detenerlo. Una esposa de un pastor se estaba desanimando por otra dama y alguien le hizo recapacitar, le dijo, el diablo no está detrás de esa dama, está detrás de usted, esposa de pastor, para después derrotar a su esposo. El diablo tiene una tremenda estrategia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es la oposición? Bueno, hay diferentes tipos de oposición. Hay oposición cuando hay dos fuerzas en conflicto. La luz del evangelio y la oposición del diablo. Note la estrategia de Satanás. Antes de ver victoria, debemos entender cómo opera el enemigo. En el versículo 6 podemos ver el medio de Satanás. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado ¿cómo? Bar Jesús. El enemigo no aparece con cuerno y cola, aparece disfrazado. Y aquí se presenta como un mago, falso profeta, un judío religioso y cercano a la autoridad política. ¿Sí vieron que es un mago? Practicaba las artes ocultas y estaba involucrado en el engaño espiritual. Falso profeta, decía hablar de parte de Dios, pero enseñaba mentira. Judío religioso, porque cuando se menciona que es judío, no hay duda que tenía conocimiento de las escrituras, pero no estaba sometido a ella. Y cercano a la autoridad, tenía influencia sobre un hombre que se llama el procónsul Sergio. Si está mirando este tipo de persona, dice la Biblia falso profeta. Antes había falsos profetas, ¿hoy qué hay? Hay falsos maestros. ¿Y qué es un falso maestro? Una persona que no se alinea y no habla conforme a las sanas palabras de Cristo. ¿Están vestidos de qué? Oveja. Que la oveja es inocente. Nadie aquí yo creo se asusta cuando se aparece una oveja. De repente una ovejita empezaba a caminar por aquí, algunos hasta su teléfono empiezan a sacar, ¡ay, qué bonita ovejita! Pero si sale un lobo, ¿qué es lo que harían? Si entrara por acá, y hermana, a correr. Nadie va a querer sacar un selfie de un lobo. Por eso es la Biblia que el falso profeta se presenta como una oveja, son lobos vestidos. Pero nada, pastor, entonces, ¿cómo puedo saber? Tienes que oír cómo habla. Se ve como una oveja, pero habla como lobo. ¿Se acuerdan del cuento que le contaban? La Caperucita Roja, ¿sí se acuerda? Usted tiene que analizar bien lo que está diciendo la persona. Algunos también asustados, pero pastor, ¿cómo sabré? ¿Cómo sabré si habla la palabra de Dios? ¿Qué dice de Jesús? ¿Qué dice de la salvación? Ahora ya vi un truco que muchos hacen. Dicen, no, la salvación es por fe y es por gracia. ¡Wow! ¿Es por qué? Por fe y gracia. ¿Pero la puedes perder? Claro. ¿Viste el truco? Tienes que hacerle más preguntas. ¿Es la salvación por fe? ¿Es por gracia? ¿Se puede perder? Ay, ¿quién dijo amén? Satanás usa personas, usa religión, usa influencia, usa lo que está disponible para impedir que alguien escuche el evangelio. En 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio es el evangelio verdadero, que la salvación es por fe y gracia, por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo ciega el entendimiento del incrédulo para que no pueda ver, entender ni valorar la verdad.
La oposición entonces siempre viene de esa forma, en religioso. Usan la Biblia, la tuercen, sacan pasajes fuera de su contexto. El domingo en la mañana hablamos de uno que se usa mucho. ¿Sí se acuerdan cuál era? ¿A poco nada más es por creer? ¿Y después qué dicen? Pero hasta los demonios creen. Y uno dice, sí, ¿verdad? ¿Pero qué es el contexto? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál es el contexto? No tiene nada que ver con la creencia de salvación. ¿Los demonios tienen redención, oportunidad de redimirse, de salvarse? No. Entonces tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué hago, pastor? Entonces aquí yo le animo a que usted lea la Biblia, la palabra de Dios. Yo me fascino, me asombro cuando a veces veo algunos videos ahí, gente llena escuchando a alguien enseñándole falsa doctrina. Digo, wow. Pero es que la Biblia claramente enseña que en los últimos tiempos la gente no va a sufrir la sana doctrina. No les gusta escuchar la sana doctrina. Quiere que alguien les haga cosquitas, les haga sentir bonito. 40 minutos de alabanza y bailarinas por aquí y por allá y cantantes que cantan igual como Juan Gabriel y ¡qué tremendo! Esa fue una tremenda, sentí el Espíritu ahí. Pero lo que no hubo, ¿qué? No hubo sana doctrina. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esto no lo estoy diciendo porque hay envidia, no, simplemente es la verdad. Para que no se ande desanimando uno aquí, porque mire, esas iglesias, aún hay bíblicas bautistas, son fenómenos. Dios obra en ellas, pero la iglesia promedia tiene 30 personas. ¿Sí escuchó esto? Usted va por todo el mundo, busca iglesias, métase ahí y va a encontrar a 30 personas. Y hay gente que se desespera, en vez de hacer lo que Dios dice, meten todo tipo de música, luces, circo y todo para que la gente siente. Y últimamente entra y salen y no crecen más de 30 personas. Le diga, aunque una persona haga la iglesia del mundo, de todo modo no va a crecer. Entonces mejor sea fiel a Dios para agradar a Dios y que los resultados estén en las manos de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire, este pasaje nos enseña que la oposición siempre viene por personas, por esa religión, pero muchas veces es espiritual. Primera Tesalonicenses 2:18 dice así, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién nos estorbó? Pero Satanás nos estorbó. Muchas veces Satanás usa la apariencia de religión que estorba la obra del Evangelio. Satanás se disfraza como ángel de luz. Según Corintios 11:14 dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz, se presenta como algo santo, algo divino. Recuerde, él quería ser igual a Dios, imitar a Dios. Tiene su falso profeta, tiene su falso evangelio, tiene su falso Cristo. Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice la Biblia, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño. Así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo su fin será conforme a sus obras. Este pasaje muestra que el engaño satánico no siempre aparece una maldad evidente, sino como algo que parece justo, religioso o iluminado. No todo lo religioso es de Dios. Y cuando el evangelio se acerca a un corazón estratégico, entonces el enemigo va a enviar resistencia. Note el método en el versículo 8. ¿Cómo es que Dios envió la resistencia? Aquí, el diablo, dice el 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. ¿Cuál era el método que estaba haciendo aquí? ¿Qué estaba haciendo? Resistía. ¿Qué significa resistir? Es una oposición activa. Esto no es algo pasivo, no es indiferencia, es una resistencia directa. Una vez estábamos evangelizando y me encontré a 4 personas. Y las 4 estaban muy alegremente escuchando, receptivas. Les hacía preguntas de comprensión y no solamente lo entendían, lo creían. Y cuando yo la estaba presentando, yo diría más o menos a la mitad, ahí en la esquina de mi ojo, vi que se puso un muchacho y se recargó hacia la pared. Y tenía sus brazos cruzados y estaba así, como mirando, ¿y este qué? Yo miré a mi compañero
Mi experiencia es que si él viene a interrumpir, fácilmente puede desviar a la gente. A mi compañero le miré así, él volteó hacia atrás y me volvió a ver a mí como, ¿qué quieres que haga? Y todavía le hice como le hace Él miró allá atrás y fue y nomás lo saludó y después regresó conmigo. Y continué. Y cuando les estaba hablando acerca de creer en Jesucristo como Salvador, el único camino, él vino y interrumpió. Y él dijo, para que una persona sea salvada, tiene que ser el Padre Nuestro. Y empezó a decir un montón de tonterías que en verdad no tenía sentido. Pero ahí me los perdió a todos. La gente empezó a decir, cierto, ¿verdad? Y el Padre Nuestro, y ave esto y aquello. Y yo quería hacer lo que Pablo hizo aquí enseguida. Dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Yo creo que no hay nada peor que interrumpir o desviar a una persona del Evangelio. Pablo lo hizo lleno del Espíritu Santo. Significa que lo que hizo fue aprobado por Dios. El juicio que él le declaró a ese hombre, note que le llama hijo de ¿qué? Hijo del diablo. El hijo de una persona que es hijo del diablo no solamente es un réprobo, es una persona que está constantemente en contra de la obra de Dios. No diga usted que antes de ser salvo usted era hijo del diablo. Eso no es verdad. Los cristianos o cualquier ser humano es creación de Dios, no hijo del diablo. Los hijos del diablo son estos que se oponen a la obra de Dios. ¿Sí está mirando? Entonces, la respuesta de Pablo fue de un celo, pero llena del Espíritu Santo. Note conmigo entonces la victoria del Espíritu Santo. ¿Cuál era la meta de Elimas? Dice la Biblia, quería apartar de la fe al procónsul. ¿Sí vio eso? Esa era su meta, apartarlo. Pero no era el final. Satanás fue derrotado. Elimas procuraba apartar, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confronta. La autoridad no está en el hombre, sino en el Espíritu Santo. La ceguera física fue un reflejo de esa ceguera espiritual. Y la victoria en la obra no depende de la habilidad humana, sino de la plenitud del Espíritu. ¿Y qué sucedió? Pues, mira el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó. Pero vea la frase clave, maravillado de la doctrina del Señor. La oposición entonces no impidió la salvación, sino que la aceleró. El texto dice que él creyó no por el milagro solamente, sino maravillado, ¿por qué cosa? Por la doctrina, la enseñanza. ¿Usted notó aquí que ya le cambiamos el nombre, le cambiaron el nombre? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se le dice? A Saulo. Ahora se llama Pablo. Aquí en adelante él va a ser conocido como Pablo. En la próxima lección le voy a explicar por qué y cuál es su nombre. Sin embargo, vemos que la gente fue salva porque el centro sigue siendo doctrina. ¿Sí me están explicando? ¿Sí me estoy explicando? Quiero que vea Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de ¿qué? De doctrina a la cual fuisteis entregados. Este pasaje muestra que la fe no es una emoción, es que yo sentía algo. Me dijo un varón, yo sentí que alguien me abrazó por atrás. Eso no es la salvación. La salvación es una doctrina. En la doctrina se debe creer. La obediencia es en el corazón, se debe creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, para justificación. Y es una respuesta a una forma de doctrina. En Hechos 13:12, el procónsul creyó al escuchar la doctrina.
En Romanos 6:17, Pablo explica que la salvación implica obedecer de corazón a esa doctrina, y cómo se obedece al Evangelio es creyéndolo. El Evangelio no requiere obra, requiere creer. Y cuando alguien obedece al Evangelio, entonces está recibiendo, creyendo en el Evangelio. ¿Y qué sucedió después? En esa misma región se establecieron iglesias. Y sabemos eso cuando vemos el capítulo 14 de Hechos y veamos el versículo 23. Y constituyeron ancianos, ¿en dónde? En cada iglesia. Entonces note que había varias iglesias ya. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Note que la victoria no termina en conversión individual. Aquí ahora se establecen, ¿qué cosa? Iglesias. A pesar de que hubo oposición, a pesar de que Elimas quería apartar al procónsul, el procónsul tenía quizás el derecho de correr a Saulo, a Pablo o dejarlo ahí. Pero Dios le dio la victoria y lo que resultó fue no que solamente fue salvo él, pero muchas iglesias fueron después establecidas. ¿Pero qué tuvo que haber primero? Oposición. Tuvo que haber dificultades. Y los predicadores fueron entrenados. Esos pastores ahora están ahí haciendo la obra. Según Timoteo 2:2 nos enseña eso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Enseñar también a otros. Pero vaya conmigo ahora a número 5 y finalmente vemos que Marcos abandona la obra. Cuando leemos de que zarparon y salieron a navegar y termina el capítulo 13, hay quienes han dicho que fue entre 5 a 8 meses. Entonces han pasado ya semanas y meses y ahora vemos a un hombre abandonando el ministerio. Hechos 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El texto no da explicación. La razón por qué pensamos que no fue algo bueno que se fue es porque después Bernabé y Pablo se pelean por esto y salen mal entre ellos dos. Si la ausencia es intencional, no sabemos, podemos considerar algunas posibilidades. ¿A dónde regresó? No regresó a Antioquía. ¿Por qué se fue? Quizás la dureza del ministerio, quizás la intensidad de lo que estaba observando. En 2 de Timoteo 2:3, por eso le manda a los que sirven, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mateo 8:19 al 20 dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar su cabeza? Le está diciendo, el ministerio no es cómodo, el ministerio no es romántico, es exigente. Y déjele digo a usted también, el ministerio en la obra de Dios no es algo cómodo tampoco. Hay gente que se siente incómoda y me dolió mis sentimientos. Mi trabajo no es hacerle sentir bonito a usted, es ser fiel a Dios. Usted tiene que tomar en serio su ministerio y procurar ser fiel a Dios. Cuide su ministerio, porque el trabajo del pastor no es hacerle sentir a usted cómodo y feliz, es ser fiel a Dios. Cuando el ministerio es muy difícil, la gente a veces abandona. Pero ¿qué comparamos? La verdad no hay comparación. ¿Dónde está sentado una silla bien cómoda? En un lugar donde tenemos calefacción, cafecito al final y un panecito. Y usted se puede quedar aquí hasta toda la noche, no hay ningún problema. No estamos susurrando, no hay oposición externa, no hay quien nos esté molestando por predicar el Evangelio. Y aún así, no podemos servir al Señor como Dios quiere. No podemos llegar ni tiempo a la iglesia. No podemos atender a nuestro ministerio como debe ser. Y eso es una pena, porque es una gran puerta abierta que tenemos para servir a Dios. Ahora no son todos, hay fieles al Señor y es mejor tener pocos pero fieles que muchos a medias. La mediocridad no debe caber en la obra de Dios. Debe ser la constancia, la fidelidad. Locos, pero dicen ahí locos. Locos por Cristo. Pero usted quiere servir al Señor, aproveche la bendición que Dios le da a usted. El ministerio no es cómodo, no es romántico, es exigente. Pero quizás se fue porque extrañaba su hogar. Extrañaba Jerusalén. ¿O quién estaba en Jerusalén? ¿Quién?
su mamá. Quizás extrañaba esos huevitos estrellados que su mamá hacía. No sé, extrañaba a su pueblo. Extrañaba, me acuerdo, Jerusalén. Aquí ya no tengo ni dónde dormir. Aquí ando simplemente atendiendo a Bernabé, a Saulo. Allá me atendían a mí. Quizás eso era. Estaba buscando comodidad, extrañaba. Pero ¿qué dice Marcos 10:29? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que os reciban 100 veces ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y ellos, Saulo y Bernabé, dejaron todo. Hay misioneros que dejan todo. Yo me quedo impresionado. ¡Qué bendición! ¡Wow! Hermano Víctor, que está pasando por acá, nos visitó. ¿Se acuerda, hermano Víctor Ibáñez? Lo estamos apoyando. Él saliendo ya no puede regresar acá. ¿Sí sabe a lo que me refiero? En aquellos tiempos, cuando la gente se iba, ¿sabe en dónde llevaba todas sus pertenencias? En un ataúd. No solamente era conveniente, pero era simbólico. Yo voy a morirme en el pueblo, en el campo misionero. Adoniram Hudson, el primer misionero bautista que salió de Estados Unidos, le escribió una carta a su futuro suegro. Le dijo si consentía en permitir casarse con su hija para jamás verla otra vez. Voy a ir a Burma, y en Burma hay hay tormentas, la temperatura es alta, hay enfermedades, hay enemigos. Y le dijo: ¿usted consiente que su hija se case conmigo para que usted jamás la vuelva a ver? Y él dijo que ella escoja. Y se casaron. Y se murió en Burma. Y perdieron 3 hijos en Burma. Ese era el precio de ser misionero hace 200 años. Hoy, para ser misionero, no necesitan $10,000 al mes. Usted y yo ni ganamos eso al mes aquí. Y quieren estar cómodos, ir a colonias más cómodas, colonias cerradas, y quieren comer bien, y quieren tener carros del año, y quieren tener una iglesia ya hecha y preparada. Y si no, no voy. Algunos no comprenden que cuando Dios llama, uno va sin poner condiciones, sin pensar en plan de retiro, sin pensar en nada más que hacer la obra de Dios. Pero cuando las cosas van mal, entonces dicen: pues me regreso. ¿Sabe cuántos misioneros regresan del campo? ¿No sabe cuánto nos quebra el corazón cuando recibimos cartas? Me estoy regresando al campo, me estoy regresando a mi casa del campo misionero, porque no me alcanza, porque no puedo. Digo, pero hay gente, millones que viven allá. ¿Cómo le hacen ellos? Si vas a una colonia y vas a ver cuánto cobran por rentar aquí. ¿Cuánto cobran? ¿Alguien sabe cuánto cobran en su colonia, allá donde estés, rentar una casa de 2 recámaras? ¿$500? ¿Quién dijo eso? No diga $500. ¿Cuánto? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? ¿Cuánto es en dólares? $150. $150. Perdóname, mexicano, si me estoy equivocando. Pero yo hice unas cuentas y vi varias colonias de personas que yo conozco. Una casa que no está en una colonia bonita, una colonia común, son $200. Pero ellos se quieren rentar una de $1,000. Aquí en Estados Unidos también hay pastores cuando toman la obra y dicen: quiero que me paguen tanto, y plan de retiro, y seguro, y esto y aquello. Ponen tantas condiciones cuando ni siquiera han trabajado en esa obra. La Biblia dice que el obrero es digno de un salario, pero el labrador, para poder disfrutar del fruto, primero debe trabajar. Muy diferente cuando es el que plantó la iglesia creció, que cuando quiere venir a imponerse. Ahora deme feria, si no. Nosotros no, ¿sabe cuánto nos pagaban aquí? 0, no había ni un salario. Y si usted viene a nuestro servicio en inglés, son nuevos, no saben dar. Cuando la iglesia es nueva,
no dan. Y no estamos, ¿sabe por qué sigue adelante? Porque no estamos, porque den. Den o no den, aquí voy a estar yo. Den o no den, la obra de Dios va a seguir, porque la obra de ¿quién es? De Dios. Y Dios va a suplir de otra forma. Va a ser ya con usted y Dios le va a bendecir, o va a ser por otra persona que Dios va a bendecir a aquellos. Pero la obra de Dios siempre va a seguir. Hay que tener fe. Pero mire lo que pasó con este muchacho, él abandonó. ¿Cuál es la lección aquí? Mire el capítulo 15, por favor. Aquí causó una separación futura con Pablo y Bernabé. No, yo puedo imaginarme que Marcos habló con Bernabé y se fue y ni le dijo a Pablo. Es lo que yo me imagino. Y le dijo, hey, vámonos ya, ¿dónde está? Despierta Marcos. No, ya se fue Pablo. ¿Cómo que ya se fue? Sí, se fue. ¿Por qué? No pudo aguantar. No le gustó. Él dijo que Dios no lo llamó acá. Cuando dijo el Espíritu Santo, dijo Pablo, Bernabé y no dijo Marcos. Y se fue. Dijo Pablo, pues hay que seguir adelante. Pero mire el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo ¿a quién? Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarse consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre, regresó a su tierra otra vez. ¿Qué pasó entre ellos? Pablo no lo quiso llevar. Muestra que la acción fue seria. Pablo lo tomó como algo serio. Pero Bernabé quiso restaurarlo. Muestra que Marcos no fue descalificado. Y por eso debemos tener cuidado, no condenar permanentemente a alguien que tropieza en el ministerio. Quizás Dios lo puede restaurar y puede seguir adelante. Juan Marcos llegó a ser útil a Pablo. Miren 2 Timoteo 4:11, dice así, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Aquí en el capítulo 15 de Hechos decía Pablo, es inútil. Pero ahora aquí está diciendo, me es útil. Llegó a ser un siervo útil. Y fue un escritor humano, como dije, de Evangelio según Marcos. Y Dios no termina con un siervo por un fracaso. El fracaso de él no fue moral, no fue una descalificación. No aguantó, no soportó y abandonó. Dios siempre da segundas oportunidades. Y nosotros como pastores queremos dar muchas oportunidades. Alguien dice, no puedo servir, pero muestra fidelidad y puede volver a servir. Alguien dice, yo quiero ser un pastor, pero tropecé en esta área, no confié en Dios, en mis finanzas, quizás fallé y fracasé, no terminé en lo que empecé en el colegio bíblico. Continúa, termina, y Dios aún te puede usar. Algo que mi hermano me decía a mí, un fracaso personal, es que yo no pude pagar mi colegiatura y me despidieron de la escuela. ¿Y sabe cuánto debía? $2,400. Yo le rogué, te lo voy a pagar. No. Empaca tus bolsas y vete a tu casa. Y me fui a mi casa, yo y mi compañero, los dos. Éramos de la misma iglesia. Y ahí vamos llegando con mucha pena y vergüenza. Ahora a trabajar. Busqué a un hermano de otra iglesia que conocía, tenía un negocio y él me dio trabajo. Ahorré, recuperé lo que debía, pagué mi colegiatura y regresé en septiembre. Pero mi amigo no. Mi amigo trabajó en un restaurante, en ese restaurante conoció a una mujer y cayó en pecado con ella. Yo creo que Dios siempre da oportunidades, el problema es que no aprovechamos la oportunidad. Y esto le estoy diciendo no para que digan qué grandes son los hombres, no, es para ver que nuestro Dios es fiel y Dios es bueno y si nosotros fallamos en alguna área, Dios puede volver a recuperarnos si estamos dispuestos a someternos y a seguir su guía. No hay nadie aquí que pueda decir a Dios no me quiere usar. No, el problema es usted quizás o piensa que Dios no lo quiere usar o usted no quiere servir a Dios. Pero de otra no es eso. Dios quiere servir, quiere usar a todo el que esté dispuesto a servir. Vamos a continuar la próxima semana con la siguiente sección de Hechos capítulo 13. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que bendiga, Señor, el tiempo que nos has permitido estudiando tu palabra. Te ruego, Señor, por tu obra. La mies es mucha, los obreros son pocos, Señor. Siempre ruego y suplico, Señor, no solamente que salves las almas,
Pero Padre, también por obreros dispuestos a servirte. Da a tu iglesia, Señor, y a cada uno de los miembros, Señor, un corazón para servirte. Corazón que es motivado por tu bondad y por agradarte a ti, no al hombre. Te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.